Muy bien, nos metemos en otros asuntos. Siempre uno se imagina que el gran problema de la deforestación del bosque amazónico tiene que ver con las mafias de tala ilegal. La imagen que tenemos es esa, ¿no es cierto? Grandes máquinas, sierras, árboles que caen y el negocio de la madera de por medio. Pero hay un dato interesante del Ministerio del Ambiente que señala que el 90% de la deforestación de los bosques amazónicos es a causa de la agricultura familiar. Hay un intento por ganarle espacio al bosque para dedicarlo a tierras de cultivo. Bueno, Soluciones Prácticas, una organización no gubernamental que trabaja este tema, ha planteado un grupo de 8 tecnologías que se convierten en opción viable para que las dos cosas sean compatibles, para que el bosque esté protegido y para que las familias puedan vivir justamente de esas tierras. ¿Cómo han hecho? Bueno, Jorge Elliott, coordinador del programa de ecosistemas forestales de Soluciones Prácticas, está con nosotros. Jorge, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué cosa han inventado ustedes que han hecho esto posible? Bueno, no hemos inventado la pólvora, pero sí lo que hemos hecho es adecuar un grupo de prácticas ya existentes desde las universidades, desde varias ONGs, así como desde el propio conocimiento de la gente. Entiendo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, en realidad es un trabajo que nos ha tomado ya como 10 años, Entiendo. no ha sido una cosa simple. Bueno, en principio hay que entender el problema. En principio la gente no es que tala porque quiere deforestar y quiere hacer daño a alguien, sino es gente que simplemente ha llegado desde las zonas de sierra, gente que sin tierra, gente pobre, y que igual que migran a la ciudad y se buscan un autoempleo. El autoempleo en la agricultura, en la selva, implica la tala y la siembra. Entonces, el problema ha sido, y ese es otro estudio que hicimos, de que aproximadamente el 65% de las tierras donde se siembra actualmente en Amazonía no están en los pisos de valle, ¿no? Es decir, los valles del Huallaga, el valle del Alto Mayo, ¿no? Sitios muy productivos, ¿no? Y muy conocidos. En las laderas, en las nacientes de las aguas. Okay. ¿Por qué? Porque son zonas donde como no tienen dueño, claro, y el que no tiene dinero pues se asienta y hace lo que puede para sobrevivir, darle un sustento a la familia. Esto ha tenido después cierta conexión con lo que son las cadenas de agroexportación. Entiendo. Los últimos, bueno, ha tenido mucha relación con la coca, por ejemplo, ¿no? Durante muchos ganarle años. terreno al monte para tener más áreas de cultivo de coca, por ejemplo. Eso fue un tema paradigmático, sobre todo en la región San Martín, Tocache y todo eso. Así es, lo recordamos, ¿no? Por supuesto. Bueno, con el tiempo, los programas que han ido sustituyendo cultivos, los sustituyeron particularmente con café. Okay. Y el café se ha convertido, de acuerdo al censo agropecuario, en el principal producto agropecuario del Perú. ¿Más que el cacao? Más que el cacao, ¿sí? mucho más que el cacao. ¿Ya? Y en términos de exportación compite con el espárrago. Ah, mire, no sabía. En términos, es lo interesante, porque digamos en el caso de espárrago tenemos empresarios de mediana, gran escala, ¿no? Muy bien constituidos. Costeños, además, ¿no es cierto? Así es, a través de irrigaciones y una serie de cosas. En el caso de la selva son pequeños productores. Entiendo. Que, bueno, ¿asociados en cooperativas, modelo cooperativo? No todos, solo el 30% está agrupado. ¿El otro? El 70% no. ¿Va por libre? Libres. O sea, produce y vende al peso, digamos, su peso producción. A través de intermediarios. Claro. ¿No? Que pueden o no estar conectados directamente a empresas. ¿No? Si no hay todo un ciclo largo. De acuerdo. Entonces, perfecto. Entonces, esa situación nos lleva entonces a que con falta de asistencia técnica, asesoramiento y todo, pues la gente hágase lo que puede. Entonces, al cabo de una cierta cantidad de años, cuando se trabaja en esas zonas de naciente de cuenca, que no son apropiadas para agricultura, lo que ocurre es que los suelos disminuyen la calidad. Así y entonces la gente tiene que volver a talar más. Entonces, mientras que el problema del café en zonas bajas es que las plantaciones están viejas, en las zonas altas el problema es que se desgastan rápidamente. ¿Y no podrías dejar en esas laderas tierras sin cultivar durante algunos años y usar otras para que la tierra vuelva a revitalizarse, o eso no ocurre en zonas de selva? Eso ocurre, es la forma tradicional que han tenido los indígenas durante siglos o milenios. Así es. Lo que pasa en el caso del café es que normalmente lo que hacen es que como no produce nada más, lo que ponen es pasto. Lo entiendo.
Entonces, un pasto de baja calidad donde... Que no ayuda a darle a esa tierra fuerza. Ya no se regenera, Okay. que cada vez es peor, peor, peor. Y en la propuesta de ustedes, en la tecnología, tienen los siguientes elementos. Sí, son 8. Porque el tiempo me gana y Sí, no sí, quiero, vamos, no qué quiero rápido. que se nos pase. Instalación de cobertura de árboles forestales para cambio climático. ¿Qué cosa es esto? Ok. Lo que pasa es que con el cambio climático, hace un par de años tuvimos el problema de la roya. La Así producción es. peruana disminuyó casi a la mitad, de Golpeó 1.500 durísimo millones a la roya. 800 millones de dólares al año de exportaciones. Entonces, lo que hacen los árboles es que generan una regulación de la... Es como cuando nos ponemos en la sombra de un árbol. De acuerdo. Entonces, el café en esas condiciones tiene 2 grados centígrados menos de que cuando está a pleno sol. Y entonces el mosquito no se acerca. El bicho de la roya, digamos. Bueno, el honguito, El honguito, ¿no? el honguito. Ya no tiene las condiciones para prosperar. Entiendo. Entonces, y si a eso se le suman las otras prácticas, nutrición, ¿no? Una buena alimentación. En este caso hay 2 tecnologías relacionadas. Una buena abonamiento con insumos orgánicos, bueno, de islas, fosfatos, etcétera. Y compost. Compost, y ahí está, es la tercera tecnología, producir el propio compost a partir de los desechos del café, es decir, el ollejito, la cascarita, la pulpita. Recoger eso para que sirva de abono. Así es, y se Interesante. ponen microorganismos. Pero antes que Sí. se me vaya, ¿esos árboles que generan una disminución de la temperatura no afectan al cultivo? No, para eso ¿Esa sombra no los afecta? hay que manejar sombra y hay que elegir los árboles adecuados. Y una poda determinada en determinado momento, Sí, seguramente. por supuesto. Inclusive cuando van creciendo los árboles hay que ir sacándolos. Así es. Eso pensaba, ¿no? Para que no se genere, digamos, una sombra que no permite el crecimiento Así. de las plantas. Y además genera otro ingreso. Además, eso es verdad. Luego, tienen ustedes control de plagas y enfermedades con productos orgánicos. Bueno, sí, es un control preventivo, ¿no? Que se utiliza una serie de productos, básicamente, por ejemplo, el caldo bordalés, es un tipo de conocido por los agrónomos particularmente, que se le pone a las plantas para evitar de que los hongos prosperen en las hojas. ¿Y se es muera la- efectivo? Sí, sí, funciona si es que se combina, si es que pero es preventivo, ojo, o sea que en este caso de la roya siempre hay que ser preventivo. Con la roya, o sea, un año antes de estar Durante el año. durante el año. Durante el año, ¿no? Es parte del manejo del cultivo junto con el abonamiento, se van teniendo algunas labores de prevención. Es como tomar vitaminas, ¿no? Es como alimentarse bien, es como... Porque cuando viene la enfermedad de la roya, lamentablemente es una cosa fulminante. Ok. ¿no? ¿A qué se refieren ustedes con cosecha selectiva? Es un tema y es una técnica en la cual el cosechador no cosecha todo. Porque no es que todos los frutos maduren a la vez. No todo les sirve. No todos Ah, sirven a la vez. Algunos ok. están verdes y hay otros que están maduros. Entonces, cosecha selectiva es tener el cuidado de solo cosechar los maduros. Obviamente, a veces por avanzar, el productor lo que hace es cosecha todo. Y rapidito, digamos, no rapidito. discrimina. No, Acá, efectivamente, acá hay más efectivamente. lentitud en el trabajo, digamos, ¿no? Claro, se hace más lento el trabajo. Claro. Sin embargo, después, en términos de calidad y precio, viene el problema. Entiendo. ¿Y qué pasa con ese fruto que no se sacó del árbol? Sigue madurando. Madurando y cae solo y no, No, le hace- llega un momento en que ya tocas cosechar. Al final sí hay que cosechar. Claro, no es una sola cosecha, sino es una cosecha que puede ser 2, 3 ciclos. Muy ¿no? interesante. Ahora, ¿qué pasa con estos árboles forestales para cambio climático, para que den cobertura en relación al tiempo que se demoran en crecer? Me puedo pasar 5 o 6 años sin que el árbol me dé la cobertura que necesito. Claro, el café también demora 3 años en producir. O sea que hay que hacerlo al mismo tiempo, digamos. Sí, hay que ser efectivamente. estratégico en el momento de Y bueno, y al cultivar. principio lo que se pone otra cobertura, que son plátanos, por ejemplo. Ok, Entonces los plátanos le dan sombra al café pequeñito y al árbol pequeñito también. muy interesante. Con una inversión de 5.500 soles por familia, han dicho ustedes. Sí. Y estas 8 tecnologías, Así es. ¿cuánto gana la familia rural, la familia campesina? Duplica su ingreso. Estamos pasando de 12 quintales a 23 quintales. Lo que pasa es que ahí se requiere mucho esfuerzo del campesino. O sea, del gana más productor. porque produce más. Porque produce más y de mejor calidad. Estamos viendo, produce más, ¿por qué? Porque estamos poniéndole una cobertura que le permite ya no tener problemas con el sol que va Y si calentando. produzco más, ¿no genera una baja del precio del producto? Lo que pasa es que estamos hablando de un commodity a nivel internacional. O sea, Perú O sea, el precio manda afuera, digamos. es afuera, definitivamente. Haga lo que hagas adentro, el precio viene de afuera. Bueno, hay cosas que sí puedes centrarle. Por ejemplo, el tema de calidad. En el tema de De calidad, acuerdo. Y estamos viendo en algunas zonas un café exquisito. en las zonas altas. Dicen los que saben, ¿no? particularmente. Así es. Aquí estamos llegando, hay una tabla de calidades, ¿no? Que le llaman puntos seguro, de tasa. así es. Digamos, ellos estaban empezando en 75, 76, Ya. los más altos del mundo están en 90 y tantos.
el café mínimo de calidad debe ser 82, le llaman café taza limpia. Que son los que generalmente uno toma en las cafeterías comunes y corrientes. Entiendo. Y en las que son súper y que cuestan más caro, estamos hablando de 84, 85. Aquí hemos llegado hasta 87 en algunos lugares. Ah, no está tan mal, ¿eh? 87 es sobresaliente, esos son Por los eso le cafés digo, gourmet. estupendo, ¿no? Ahora, un último dato que me están Sí. pidiendo ya tiempo. Para el 2017, cuando las nuevas plantas de café estén plenamente productivas, se calcula que se podría llegar a los 20.600 quintales de café. Entre el grupo de 180 con que estamos trabajando. Las 180 familias. Así es. Pero 180 familias son en total 9 millones de soles. Es un montón de plata. Así es. Podemos cambiar completamente la matriz productiva de la selva alta con este tipo de tecnologías. Es cuestión de invertir y de que la gente productora se ponga también un poco Ok, el de acuerdo. Y el salto de la pepita de café al valor agregado en licor de café, Bueno, esos son... dulce de café. Efectivamente. Esos también son elementos que hemos trabajado en algún momento, pero lo que pasa es que el mercado es mucho más pequeño. Para eso. Por supuesto. Pero de es pronto mucho- el mercado hay que hacerlo, pues. Es parte del trabajo. Marketing intenso, ir a ferias internacionales. Incluso el mercado interno. Incluso el mercado mercado interno. el Perú consume muy poco café. Es todo un trabajo de El desarrollar Perú mercado consume interno. muy poco café. Casi todo lo exportamos. Ah, no le creo. ¿Sí? Pensé que éramos cafeteros también de... No, sí, es común ir. Me ha pasado más de una vez, de repente, a usted también cuando va a alguna zona cafetera y en el desayuno en el hotel le dan Nescafé. Nescafé. Terrible, ¿no? Es verdad, terrible. Bueno, nada, me están votando. 2,48. Gracias. Muy No, interesante. gracias a ti. Y enhorabuena por esta iniciativa, Ok. señor Elliot. Jorge, el coordinador del programa de ecosistemas forestales de Soluciones Prácticas, nos ha acompañado. Hacemos una pausa y volvemos.